Muy buenos días a todos. Agradecemos su tiempo el día de hoy para la capacitación de catéter intraóseo. Quien nos estará apoyando la doctora Yajaira Delgado Gutiérrez, residente de tercer año en Medicina de Urgencias. Le damos la bienvenida y le agradecemos profundamente. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha mi micrófono? Sí, se escucha, doctora. Ah, perfecto. Empecé a compartir mi pantalla. ¿Todos la pueden ver? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces damos inicio. Gracias por la invitación. Espero que esta mini capacitación les sirva de cierta manera. El día de hoy únicamente sería la parte teórica. Traté de ser en la presentación lo más explícita posible para que no haya dudas. ¿De acuerdo? El tema, bueno, ya nos hizo favor de Valerie de presentarnos, es la colocación de catéter intraóseo. Mi nombre es Yajaira Delgado Gutiérrez, soy residente de Hospital General de Zapopan, de tercer año de Medicina de Urgencia. Bueno, como inicio, les voy a comentar un poco de la definición, algunas de las indicaciones, contraindicaciones, el material necesario, las ventajas, complicaciones, fármacos utilizados en este procedimiento, la técnica y las conclusiones. Bueno, primero sí me gustaría saber, ¿saben qué es el catéter intraóseo o cuáles son algunas de sus funciones? ¿Alguien que sepa antes de iniciar? Es un catéter que se usa cuando no se tiene acceso por vía intravenosa o Ajá. es difícil acceder. Muy bien, ajá, excelente. Bueno, pues como ya lo comentó su compañera, pues es un procedimiento médico que consiste en introducir una aguja o en este caso algún catéter especial que los vamos a ver a continuación directamente a la médula ósea, principalmente pues de un hueso largo. En este caso, pues los más utilizados son la tibia o el húmero, con el fin de establecer, como ya se mencionó, un acceso vascular de manera de urgencia, ¿no? Sobre todo para la administración rápida, ya sea de medicamentos, líquidos, productos sanguíneos o alguna medicación de presión venosa central. Este acceso, de igual manera, pues se basa en que el sistema vascular dentro de la médula ósea esté conectada directamente al sistema venoso central. Es prácticamente la misma función que tiene un catéter venoso central, pero bueno, con otra técnica, vaya. Lo que permite pues una absorción, una distribución de manera rápida de las sustancias que se vayan a administrar en este caso de una manera similar a una vía intravenosa. Algunas de las indicaciones son en pacientes en paro cardiorrespiratorio con algún traumatismo grave, en pacientes quemados con datos de choque severo, que el paciente tenga cierta agitación de manera respiratoria, que esté en algún estatus epiléptico e inclusive con traje con protección personal, como se muestra aquí en la imagen, tratamiento urgente y que no sea posible el acceso de manera rápida de forma intravenosa. Como en todos los dispositivos, hay que saber las contraindicaciones. Una de las principales es evidentemente que esté fracturado el miembro en donde se vaya a colocar el catéter. Pacientes con celulitis, osteomelitis o algún tipo de infección en la zona apuncional. También, por ejemplo, pacientes con falta de referencias anatómicas por exceso de tejido, por ejemplo, en deltoides o inclusive pacientes con obesidad. Con vía intraósea en el mismo hueso ya previamente en las 24 horas previas. Y pacientes con alguna cirugía ortopédica previa, importante, por ejemplo, pacientes ya con el antecedente de alguna prótesis articular. Evidentemente, pues no se puede colocar el catéter vía intraósea.
Aquí yo les puse una tablita, como ya sabemos, pues hay contraindicaciones absolutas y relativas. En las absolutas, ya lo mencioné, la fractura en el hueso, seleccionado para la punción con un OR de 5. El OR es el factor o la probabilidad, el porcentaje de que ese factor de riesgo vaya a suscitar, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, hay un riesgo elevado de extravasación e inclusive que pueda formar un síndrome compartimental. El síndrome compartimental, pues es el aumento de la presión en esa extremidad o en esa región anatómica, ¿sale? Otra de las contraindicaciones absolutas es que el sitio haya sido previamente puncionado, como ya lo mencioné, sobre todo en las primeras 24 horas con un OR de 4.2. ¿Por qué es importante saber esto? Porque también puede aumentar el riesgo de la infiltración e inclusive necrosar la parte anatómica. Otra es la infección local en el sitio de punción, por ejemplo, presencia de celulitis o abscesos, con un OR de 3.8. ¿Por qué es importante esto? Por el riesgo de diseminación sistémica, o sea, datos de bacteremia o inclusive pacientes sépticos. Y finalmente, pues la osteogénesis imperfecta, por ejemplo, como en esta imagen, no sé si la alcancen a observar, pacientes también con algún tipo de displasia ósea severa. ¿Y pues por qué? Evidentemente por la fragilidad ósea extrema que existe y el riesgo de fractura. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, está la quemadura en el sitio de inserción con un OR de 2.5. ¿Por qué es importante? Porque hay riesgo de mala fijación y complicaciones locales. Otra, prótesis ortopédica en la extremidad a usar. ¿Por qué? Porque hay una posible interferencia mecánica y obviamente riesgo de daño. Osteoporosis severa, especialmente en pacientes de tercera edad, por la fragilidad ósea. Evidentemente, pues nos va a aumentar la complicación. Otra, pues son pacientes con trombocitopenia severa o datos de coagulopatía. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado se aumenta y pues el riesgo de formar o propiciar un hematoma también aumenta. Y finalmente, el tiempo de uso prolongado, sobre todo ya cuando existe mayores de 24 horas ya con el catéter intraóseo. Hay que ser muy enfáticos en ese. El colocar un catéter intraóseo es una medida de soporte, no es definitiva. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Porque el aumento de la tasa de infección y extravasación aumenta. Entonces, bueno, estas son algunas de las contraindicaciones absolutas y relativas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, ninguna, doctora. Muy bien. Continuemos entonces. Bueno, hay también ventajas en la colocación de los catéter intraóseo. Uno de los principales o el que más, pues la ventaja mayor en este caso, pues es que hay un acceso vascular rápido y también de manera confiable. El acceso intraóseo puede colocarse en menos de un minuto, inclusive en situaciones de un paro cardiorrespiratorio o con algún colapso circulatorio en donde el acceso venoso es de difícil o imposible. Otra de las ventajas es la alta tasa de éxito. Hay diversos estudios que se han hecho donde demuestran que hay una tasa de éxito superior al 90% en el primer intento, mucho mayor que el acceso venoso periférico en pacientes sobre todo con datos de choque o pacientes pediátricos. Otra de las ventajas es que permite la administración de casi todos los medicamentos y los líquidos intravenosos, que a continuación voy a ser más específica de qué tipo de medicamentos. Pero pues los más utilizados son los de reanimación, adrenalina, amiodarona, bicarbonato, etc. Y pues los líquidos, ¿no? Principalmente cristaloides o algún tipo de hemoderivado. El flujo también adecuado para la reanimación, aunque no tan alto como el de una vía central, sí el flujo es suficiente para, sobre todo para administración de bolos rápidos y una reanimación con presión positiva. Otra es que se puede usar en todos los grupos etarios. ¿A qué me refiero? En pacientes adultos, pacientes pediátricos e inclusive pacientes neonatos, donde el acceso venoso, como ya lo mencioné, pues es evidentemente muy complejo.
Sitios de acceso múltiples. ¿A qué nos referimos con esto? Permite el acceso tanto a tibia, fémur, húmero y esternón, que en la técnica pues vamos a ver que estos son los huesos principales en donde se coloca el acceso intraóseo. También pues un menor riesgo de complicaciones severas comparado con un acceso central, ¿no? Tienen menos riesgo tanto de neumotórax, hemotórax o punción arterial mayor en comparación con un catéter venoso central. Y pues es ideal para situaciones fuera de hospital. Tengo entendido que ustedes la mayoría son paramédicos, también, bueno, tenemos médicos escuchando la ponencia, pero bueno, en el caso de un ambiente prehospitalario, creo que a ustedes pues les serviría muchísimo el saber la técnica y es la técnica pues más utilizada por personal de urgencias, paramédicos e inclusive en brigadas médicas, en las ambulancias o en escenarios de desastre. Como todos los dispositivos, también es importante saber algunas de las complicaciones del acceso intraóseo. Una de las principales, pues, es la extravasación de líquidos o fármacos. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar infiltración de medicamentos, sobre todo en los tejidos blandos, como se muestra aquí en la imagen, e inclusive, pues, causar necrosis. También, pues, la osteomelitis, ¿no? Es una también de las más frecuentes, ya sea por alguna infección ósea secundaria al uso prolongado, o sea, más de 48 horas, o inclusive, pues, la mala sepsia, ¿no? Fracturas óseas, igual, por ruptura del hueso, por técnica inadecuada, o, pues, la misma fragilidad ósea por los comórbidos que ya mencioné previamente. Ocasionar un síndrome compartimental, lo que les mencionaba, el aumento de presión en el compartimento muscular por extravasación masiva. También pues el dolor intenso durante la infusión, hay que aplicar buena analgesia, se puede ocasionar dolor por presión intramedular al administrar líquidos o los fármacos. Trombosis venosa, también, pues tal cual, ¿no? La formación de trombos en el sistema venoso meramente relacionado al flujo o al traumatismo. También se puede ocasionar embolia grasa, que es el paso de grasa medular a la circulación por presión intramedular excesiva, ocasionar también celulitis o alguna infección local, como su definición lo dice, ¿no? Infección de tejidos blandos, sobre todo pues alrededor del sitio de punción. Y finalmente, pues el fallo de colocación o el mal posicionamiento, tal cual, inserción correcta o desplazamiento del mismo catéter que nosotros mismos colocamos. Material. ¿Cuál es el material? Pues bueno, el catéter intraóseo puede ser manual o taladro. A continuación los vamos a ver. Se necesitan jeringas, solución, apósitos. Pues es una técnica, pues hay que hacerla lo más estéril posible, con guantes estériles y campos. Hay que utilizar lo que son los antisépticos. En este caso puede ser clorexidina o yodado, lidocaína sin epinefrina, si está consciente, y pues un dispositivo de fijación, que también los vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los fármacos que se pueden utilizar en el acceso intraóseo? Pues como ya sabemos, pues la indicación principal pues son pacientes con paro cardiorrespiratorio. El medicamento que más se utiliza, pues sabemos perfectamente que es la adrenalina. En esta tablita puse la dosis en adultos y la dosis en pediatría. Ya sabemos que la adrenalina pues es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, dosis en pediatría pues es de 0.01 miligramos por kilo, de igual manera cada 3 a 5 minutos, máximo 1 miligramo, y pues como ya lo mencioné, pues es nuestra primera elección en pacientes con reanimación cardiopulmonar. El siguiente medicamento más utilizado pues es la miodarona, indicación principal pues una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que son tal cual los ritmos de paro, ¿no? Ya sabemos. La primera dosis pues son 300 miligramos en bolo en adultos y posteriormente ya se dejan dosis de 150 miligramos si la arritmia pues sigue presentándose. En dosis de pediatría son 5 miligramos por kilo y se puede repetir la dosis en 2 a 3 veces. La lidocaína, también bastante utilizada, es una alternativa a la miodarona cuando no se cuenta con ella, y la dosis en adultos es de 1 a 1.5 miligramos por kilo, y la dosis en pediatría es 1 miligramo por kilo, y también de igual manera pues se repite cada 5 a 10 minutos. La atropina también en casos ya de bradicardias o inclusive en asistolia. La dosis en adulto es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La dosis en pediatría es de 0.02 miligramos por kilo. Y
El bicarbonato de sodio, sobre todo en pacientes con acidosis metabólica o hiperpotasemia. La dosis en adultos es un mini equivalente por kilo, la dosis en pediatría es la misma. También, pues, causas reversibles de paro, pues ya sabemos que son los electrolitos. También se puede hacer reposición de gluconato de calcio en datos por hipocalcemia o hiperpotasemia. La dosis en adulto, pues, es 1 gramo de manera lenta. Y la dosis en pediatría son 60 a 100 miligramos por kilo. También hay que irlo diluyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque pues tiende a ser irritante. Sí, entonces pues sí hay que tener esta precaución. Soluciones también, la solución glucosada al 50 y al 10%, en casos, por ejemplo, en pacientes con hipoglucemias graves. La dosis en adulto es de 25 a 50 mililitros. Y naloxona también, sobre todo, pues ya sabemos que es el antídoto para sobredosis de opioides. La dosis es de 0.4 a 2 miligramos hasta completar los 10 miligramos. Y la dosis en pediatría es de 0.1 a 0.1. Entonces, pues hay que repetir según la dosis respuesta. Únicamente, bueno, esta tabla la quise compartir para que sepan, más o menos tengan una idea de cuáles son los fármacos que se pueden suministrar con un catéter intraóseo, ¿sale? Ya las dosis, pues obviamente no es como que nos las vayan a aprender o memorizar ahorita, pero pues es importante que las conozcan. La lidocaína sin epinefrina, pues únicamente como analgésico local antes de infundir el catéter intraóseo, sobre todo si son pacientes conscientes, ¿no? Disminuir ahora sí que el dolor. Y pues los fluidos, los cristaloides, expansión de volumen únicamente, por ejemplo, pacientes con algún tipo de traumatismo severo o pacientes con datos de choque. Ahora sí, tipos de dispositivos para accesos intraóseos. Hay dispositivos automáticos con taladro, son dispositivos con batería, como se muestran aquí en la imagen. Algunas de las características principales son que funcionan con motor eléctrico. Realmente la inserción es muy rápida, es de manera precisa para evitar complicaciones, y las agujas que utilizan pues son de acuerdo a su profundidad, y pues es en uso común tanto en adultos como en pediatría. Las ventajas son que son de inserción sencilla y de manera rápida, alta tasa de éxito y menos cansancio o fatiga para el operador en este caso. Los ejemplos comerciales son los Teleflex y los Persis. También es importante que sepan las marcas porque realmente a veces no sabemos pues, con qué tipo de dispositivos, e inclusive cuando los vamos a solicitar, no sabemos ni qué marcas existen. Entonces, pues sí, algunos ejemplos comerciales se me hizo importante mencionar. Ahí están también los dispositivos semiautomáticos a presión mecánica. Una de las diferencias de los que mencioné previamente es que estos no utilizan batería, como se muestra aquí en la imagen. Funciona únicamente por fuerza manual. Miren, prácticamente aquí lo vemos de manera explícita, y pues tienen un pistón, ¿no? Y pues son desechables y son estériles. Las ventajas que tienen es que son portátiles y sobre todo son para uso prehospitalario, entonces creo que también es una muy buena opción para ustedes y no necesita mantenimiento. Algunas de las marcas comerciales son los NIO, tanto adultos como pediátricos. Algunas agujas que se utilizan también son las intraosas manuales, son de manera roscada. ¿Y cuáles son algunas de las características principales? Pues que se requieren técnica rotatoria manual, hay inserción con presión controlada y generalmente el manguito es reutilizable. Algunas de las ventajas son que pues realmente son de bajo costo y también son una muy buena opción cuando no contamos con los dispositivos eléctricos que mencioné previamente. Algunas de las marcas comerciales son las Koch, creo que son las más utilizadas. Y bueno, también existe la aguja tipo trocánter de manera recta, como se muestra aquí en la imagen. Este es el tipo más básico, se utiliza también con presión firme y directa. A diferencia de la anterior, pues no cuenta con ningún tipo de rosca, ni cuenta con ningún tipo de resorte, y sobre todo se utiliza en niños o en neonatos. También es económica, pero pues sí requiere de más experiencia, sobre todo para evitar fracturas.
También están los dispositivos para esternón, únicamente para esternón, como se muestra aquí en la imagen. Se utiliza únicamente en adultos y están diseñadas específicamente para el manubrio esternal, nada más. La inserción es vertical, es de manera controlada, hay que tener buena fijación y pues es de flujo excelente, es útil en extremidades, no es útil en extremidades, únicamente sí es importante que sepan que se utiliza únicamente para esternón. Y los ejemplos comerciales, los más utilizados, pues es la FAS One. Ahora sí con la técnica. La técnica por localización según por lugar de punción, ¿sale? El principal hueso que se utiliza, pues, es el húmero, hablando de adultos. Ahorita yo me voy a hacer más enfática en adultos, porque, pues, realmente son nuestra mayor población que nosotros vemos. Y bueno, pues, como ya lo mencioné, pues, es la localización de primera elección en adultos, siempre que existan pues, referencias anatómicas claras. Quiero que me vayan siguiendo con las imágenes para no perdernos. Hay diferentes estudios actuales que sugieren que esta localización se consigue en ritmos de infusión más elevados, cuando queremos impregnar más líquido, ¿no? Hay mayor biodisponibilidad de los fármacos y sobre todo menor dolor en la inserción. El punto de inserción se sitúa en el centro de la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero, más o menos de 1 a 2 centímetros por encima del cuello quirúrgico. Ahorita lo vamos a ver con imágenes. Vean la figura número 2, esta. Hay que colocar el brazo del paciente en aducción y se va a ir rotando internamente el húmero más o menos a 90 grados. El codo puede o no puede estar flexionado, por ejemplo, en pacientes en situación de inconsciencia, ya se coloca pues de manera lo más alineado posible. Observen la figura número 3, aquí pues se coloca lo que es la palma de su mano sobre la prominencia de la cabeza humeral, tal cual. Vamos a observar lo que es la prominencia con forma tal cual como si fuera una bolita, una masa, inclusive en pacientes obesos, si presionamos pues más fuerte, ¿no? En este tipo de pacientes o con mayor intensidad. Ahora, vean la figura número 4 que viene siendo esta. Aquí ya utilizamos las dos manos, se colocan ambos manos como se indica tal cual aquí en la figura, tomando como referencia inicial una mano sobre la axila del paciente y la otra va a estar paralela al húmero, ¿sí? Ahora, observen la figura número 5. Aquí prácticamente ya utilizamos lo que son nuestros pulgares juntos sobre el brazo, identificando el cuello quirúrgico del húmero. Realmente pues aquí ya se aprecia un resalte siguiendo la línea vertical, ¿sale? Ahora, observen la figura número 6, hay que palpar el punto de inserción, inclusive miren, aquí se ve marcado el área más prominente, la bolita que les mencionaba, por decirlo de cierta manera, de lo que es la cabeza del húmero, de 1 a 2 centímetros sobre el cuello quirúrgico. Hay que preparar al paciente el punto limpiando la zona con antiséptico. Ahora observen la figura número 7. Aquí pues hay que colocar la aguja en el taladro si utilizamos un sistema de pues mecánico y hay que retirar la funda de la aguja. Se supone o lo ideal es que hay que colocar el dispositivo en un ángulo de 45 grados, como se observa aquí en la imagen, sobre el plano horizontal. Se coloca lo que es principalmente la base de la aguja, tiene que quedar de manera perpendicular a la piel y el sentido de la aguja debe ser caudal, ¿sí? O sea, de cabeza hacia el esternón. Observen la figura número 8. Aquí, bueno, antes de activar el taladro, hay que introducir suavemente la aguja, como se muestra aquí en la imagen, a través de la piel hasta que choque contra el hueso. Hasta hay que sentir el hueso prácticamente. La marca negra de 5 milímetros aproximadamente debe quedar visible por fuera de la piel para asegurar la correcta longitud de la aguja y evitar ahora sí que algún tipo de fractura o algún tipo de complicación. Observen la figura número 9, continuamos con el húmero. Hay que activar ahora sí el taladro, hay que ir empujando suavemente, aproximadamente unos 2 centímetros o hasta que nosotros notemos una disminución de la resistencia
o la base de la aguja que toque la piel. Hay que cerciorar que toque la piel. Y pues aquí nada más tener la precaución de evitar el retroceso, liberando poco a poco el gatillo cuando sientan que el conjunto de la aguja entra específicamente al espacio medular. Y pues nada más comentarles que no hay que tirar hacia atrás el taladro cuando se suelte el gatillo, porque podemos inclusive doblar la aguja o ocasionar alguna complicación. Y observen la figura número 10. Aquí pues hay que sujetar la base de la aguja, como se muestra aquí en la imagen, verificar que quede bien anclada en el hueso para evitar que se desplace o tenga algún tipo de movimiento, y ya finalmente retirar lo que es el taladro, y pues recordar que la conexión es como un tipo imán. Entonces, pues realmente esa sería la técnica hablando de húmero, ¿sale? Hay que continuar sujetando la aguja mientras se extrae. Hay que tratar de hacer un movimiento giratorio en sentido contrario a las agujas del reloj, y la aguja del catéter intraóseo pues quedará ahora sí firmemente anclada a lo que es el hueso. Y pues ya, hay que desechar el fijador del dispositivo. Regularmente vienen de color rojo, dependiendo la marca del dispositivo. Y ya pues colocamos finalmente lo que es el apósito estabilizador, como en todas las técnicas, sobre lo que es la base de la aguja intraósea, y hay que conectar la alargadera, que viene siendo esta, viene ciertamente acodada para aspirar sangre o cualquier tipo de fluido, y pues bueno, ya este es el segundo signo de la correcta colocación, el correcto aspirado. Y bueno, hablando de la tibia proximal, que es el segundo hueso más utilizado en este tipo de técnica, pues observen la figura número 13, hay que extender, pedirle al paciente que extienda la pierna completamente. El punto de inserción se sitúa aproximadamente a 3 centímetros. Hay que colocar o lo que son los dos dedos de anchura, por si no se nos dificulta un poco percibir lo que son los 3 centímetros, pues nos podemos guiar con nuestros dedos, y pues hay que ubicar la rótula, y pues regularmente está por debajo de la rótula. Se desplaza 2 centímetros en posición medial a lo largo de la cara plana de la tibia, y pues así realmente pues nos podemos guiar para colocar el dispositivo. Ahora, hablando de pacientes pediátricos, observemos la figura número 14. Igual, de igual manera, pues extendemos la piernita del paciente, y de igual manera, pues el punto de inserción también se sitúa por debajo de la rótula. A diferencia de los adultos, pues aquí es 1 centímetro más o menos, o un dedo nada más. Igual, se desplaza 1 centímetro de manera medial sobre la cara plana de la tibia. Ahora, hablando de la tibia distal, me gustaría que observaran la figura número 15. También el punto de inserción es a 1 a 2 centímetros proximal a la base del maleolo interno en su línea media, más o menos a 3 centímetros por encima de la cresta del maleolo, más o menos a esta distancia. Hablando en pacientes pediátricos, me gustaría que observaran la figura número 16. Aquí únicamente pues hay que evitar acercarse a la placa epifisiaria. Hay que localizar el punto de inserción, que es a 1 a 2 centímetros o un dedito de ancho, proximal a la prominencia del maleolo medial, más o menos a esta distancia. Bueno, finalmente, las conclusiones. Pues ya como lo vimos, pues el acceso intraóseo representa una alternativa eficaz, es rápida, es segura cuando el acceso venoso periférico es fallido o realmente pues prácticamente imposible obtener, especialmente en contextos, ya lo vimos, ¿no? En pacientes con paro cardiorrespiratorio, pacientes con choque, algún trauma severo, o pues en pacientes pediátricos. Alguna otra de mis conclusiones es que la colocación del catéter intraóseo puede realizarse en menos de 60 segundos con una tasa de éxito superior al 90%, y pues ya vimos que realmente la técnica es sencilla. Evidentemente pues lo tenemos que practicar, ahorita nada más es la teoría, pero pues primero
repasar bien la técnica para poderlo pues empezar a practicar, ¿no? Ya con pacientes en ámbito prehospitalario y hospitalario. A través de la médula ósea se puede administrar con efectividad prácticamente la mayoría de los medicamentos, como ya vimos, cristaloides, hemoderivados y cualquier producto que se requiera. Y pues ya sabemos, ¿no? Pues va directamente a la médula, entonces su absorción es rápida comparada con algún dispositivo venoso central, permitiendo una reanimación de manera efectiva. Y pues como ya vimos que existen riesgos como osteomelitis, extravasación, fracturas o dolor, son de manera infrecuente, pero sí es importante que sepan que pueden existir por una mala técnica. También pues la implementación del intraóseo debe formar parte de nuestro entrenamiento básico. Así como hay protocolos de ACLS, BLS, PALS, pues es importante también tener el conocimiento práctico y teórico de esta técnica y pues realmente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? En segundos, sobre todo en nuestro ambiente, en ambiente de urgencias. Y pues el catéter intraóseo debe utilizarse como un puente terapéutico, ya les mencioné también, ya que no está diseñado para un uso prolongado. Se recomienda retirarlo en las primeras 24 horas, una vez que se logre un acceso venoso periférico o un catéter venoso central ya de manera estable. Y bueno, termino con esta frase que me gustó mucho, se las quiero compartir. En medicina de urgencias, el tiempo salva vidas. El acceso intraóseo no es solo una opción, es una necesidad cuando los segundos definen el destino del paciente. Espero de todo corazón que les haya servido la plática y pues esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora y asimismo por parte de Keoni Sherman tenemos una pregunta, la cual dice, ¿también es necesario el flush 20 mililitros después de algunos medicamentos? Perdón, ¿me la pudiera repetir? Sí, ¿es necesario el flush 20 mililitros después de algunos medicamentos? No, no es necesario, no es necesario, no en todos los casos. Sí se puede administrar, pero no es necesario, no es una indicación como tal. Muchas gracias, doctora. No hay más preguntas. De igual manera, una pequeña noticia para los paramédicos. Por favor, estén atentos para próximamente impartiremos el curso de catéter intraóseo de manera presencial. Y por parte de Rubén Ramírez hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de la inserción se puede volver a insertar otro? Mientras no tengas ningún tipo de complicación, puede ser de manera inmediata. No es necesario esperarse minutos para poder volver a realizar alguna inserción. Perfecto, doctora. Y también hay otra pregunta. ¿Se puede utilizar las bombas de infusión para acelerar el flujo? Ay, esa no te escuchaba, ¿la pudieras repetir? Claro que sí. Sí, es posible utilizar las bombas de infusión para acelerar el flujo. Sí, claro que sí. Mientras las bombas de infusión, como las bombas volumétricas o de jeringa, sean compatibles con el acceso intraóseo, sí se puede utilizar sin ningún tipo de contraindicación. En cuanto a la presión, pues tal cual el espacio medular tiene una resistencia natural al flujo, por lo que se requiere presión positiva, como lo mencioné previamente, para lograr una perfusión adecuada. Así que sin problema. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos por su tiempo, en especial a la doctora Yahaira. Y sin más, damos por terminada la capacitación. Ah, perdón, doctora, hay otra pregunta. ¿Qué medicamentos o cuáles no son compatibles? Pues realmente los que mencioné en la tablita que les compartí son los que más se utilizan. Realmente, pues creo que en el 90% de los casos son los que más se utilizan y pues eso sería todo. Hay otra, acabo de leer. ¿Cuántos accesos intraóseos máximos se pueden colocar en un paciente? Se pueden utilizar hasta 2 sitios intraóseos de manera simultáneamente, si se justifica evidentemente clínicamente.
Muy bien, doctora. Me parece que ahora sí ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos y Gracias. hasta luego. Gracias, Muchas doctora. gracias. Que tengan bonito día. Bye. Igualmente. Bye.